Hace apenas 7 horas ha sido beatificado Giovanni Battista Montini, el Papa Paulo VI. Hace apenas 7 horas de este domingo 19 de octubre del año 2014, fecha memorable. Ha sido elevado a los altares en calidad de beato el Papa que llevó a buen fin los trabajos del Concilio Ecuménico Vaticano II. Es un grande gusto saludarle desde la ciudad de Milán. Nos encontramos ante la Catedral de Milán, sede del arzobispo de esta arquidiócesis. De aquí fue arzobispo el cardenal Giovanni Battista Montini. De aquí salió para Roma para ingresar al Vaticano, al cónclave de elección del que resultó electo y donde tomó el nombre de Paulo VI. Acompáñenos en un recorrido, no solamente por Milán. Nos trasladaremos a la ciudad donde el Papa nació. Estaremos en el seminario donde estudió su filosofía y su teología. Le mostraremos la iglesia en la que fue bautizado, la catedral de Brescia y mucho más que mostrarle para conocer a fondo la figura de este gran Papa, el primer Papa que viajó al continente americano. Un grande gusto saludarle otra vez. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Vámonos ahora desde Milán hasta el pueblo natal de Paulo VI. Estaremos allí, en su casa. Le mostraremos la casa en la que nació el Papa Paulo VI. Vámonos hasta allá. Comencemos nuestro programa, queridos amigos, desde la pequeña ciudad de Concesio, en la región de Brescia, en Italia. Nos hemos trasladado desde Milán hasta este lugar para buscar la casa en la que nació el Papa Paulo VI. Hemos tocado la puerta, nos han abierto unas hermanas muy amables, nos han permitido entrar y tomar escenas de este lugar donde el Santo Padre nació. Usted puede ver esa ventana, la segunda, con persiana exterior que está cerrada. Esa es la habitación en la que nació el Papa Paulo VI. Esta casa perteneció a su abuelo, el señor Montini. Él era médico y trabajaba en el hospital que se encuentra a 15 kilómetros de aquí, conocido en la región como L'Ospedale, el hospital. Esta era su casa de campo. Aquí nació también el papá de Paulo VI y el Santo Padre aquí nació. Aquí pasó los primeros 20 años de su vida. De aquí saldría para ingresar al seminario de Brescia y allí estudiar sus cursos de teología para ordenarse sacerdote. Pues desde este lugar, en Concesio, Italia, en la casa natal de Paulo VI, conozcamos enseguida en esta nota los detalles de su beatificación. Giovanni Battista Montini, elegido papa el 21 de junio de 1963, con el nombre de Pablo VI, muerto el 16 de agosto de 1978, será beatificado en el Vaticano al final del Sínodo de los Obispos sobre la Familia. Se atribuye a la intercesión del Papa de Brescia la inexplicable curación en Estados Unidos en 2001 de un niño todavía en el seno materno que corría riesgo de muerte o de graves malformaciones. La religiosa italiana que aconsejó a la madre encomendarse al Papa Montini recordaba su compromiso en defensa de la vida humana y contra el aborto, expresados especialmente en la encíclica Humanae Vitae. Hablamos de Pablo VI con Montini Giovanni Maria Vian, historiador de la Iglesia y director del Observatorio Romano. Sin Pablo VI, el concilio no habría llegado a ser lo que luego se reveló, el acontecimiento religioso más importante del siglo XX y un lugar fundamental para la renovación de la Iglesia. Fue la asamblea episcopal más grande de la historia. Pablo VI la gobernó buscando siempre el máximo consenso posible. De hecho, todos los documentos del concilio se aprobaron por amplísima mayoría, casi por unanimidad. Incluso los más controvertidos, como el documento sobre la libertad religiosa, la declaración Dignitatis Humanae, y el mérito fue de este esfuerzo de unidad.
Era un papa reflexivo que meditó todas sus decisiones, sufrió todas sus decisiones, pero profundamente enraizado en la alegría cristiana. La Gaudete in Domino es el primer documento papal íntegramente dedicado a este aspecto, que después fue muy recalcado por Benedicto XVI y ahora por su sucesor. Giovanni Maria Vian, natural de Nelo, estudioso y secretario de la Biblioteca Vaticana, amigo de Montini desde los tiempos de la FUSI, la Federación de los Universitarios Católicos, cuyo asesor eclesiástico era el joven Monseñor de Brescia, recuerda así un encuentro con Pablo VI. Me impresionó mucho la atención del Papa, de su voluntad de relación personal con todos los que encontraba. Esta voluntad de acercarse al otro, expresada en el gesto de estrechar la mano, más de que ofrecerla a besar. Y esto en las audiencias generales, cuando los que se acercan son en su mayor parte fieles o peregrinos. El Papa se presenta, como dice en la ONU el 4 de octubre de 1963, soy un hombre como ustedes. Se puede decir que Pablo VI es el Papa de referencia del Papa Francisco, también porque es el Papa de su juventud, de la época en que él se forma plenamente como religioso y que con su actitud de apertura y de amistad hacia el mundo, piensa que es el modelo más adecuado también para su pontificado. Pablo VI ya en 1950, en su primer encuentro con Jean Guiton, se plantea la pregunta crucial. Dice, ¿de qué sirve decir lo que es verdad si los hombres de nuestro tiempo no lo comprenden? Durante toda su vida, él intentó siempre hacerse comprender para anunciar a Cristo. Dice, Cristo es necesario hoy como siempre. Así que todo listo para la beatificación del Papa Paulo VI. Mire usted, me encuentro ante la fachada de la casa natal del Santo Padre. El Papa de la encíclica Humane Vitae, la encíclica defensora de la vida. El Papa Paulo VI, el Papa de la encíclica Populorum Progressio, para el desarrollo de los pueblos. Vamos a conocer enseguida detalles de su vida, algunos datos históricos y biográficos del Papa Montini. ¿Quién fue? ¿Quién es Paulo VI? Paulo VI, de nombre Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, nació en 1897 en Concerzio, Italia. Inició sus estudios teológicos en el Seminario Diocesano de Brescia en 1916 y recibió su ordenación sacerdotal en la Catedral de Brescia el 29 de mayo de 1920. Estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, en la Pontificia Academia Eclesiástica y en la Universidad Estatal La Sapienza de Roma. Juan XXIII lo creó cardenal el 15 de diciembre de 1958 y se incorporó a la preparación del Concilio Vaticano II a partir del 11 de octubre de 1962. La muerte de Juan XXIII le heredó la difícil tarea de llevar adelante el concilio y aplicar sus innovaciones a la vida de la Iglesia. A los 18 días de la muerte del Papa, Montini resultó elegido para esa tarea. Tomó el nombre de Paulo VI y fue coronado como romano pontífice el 30 de junio de 1963 por el cardenal Alfredo Ottaviani. Durante su pontificado, Paulo VI reestructuró las instituciones vaticanas, internacionalizó el Sacro Colegio Cardenalicio, reduciendo el predominio de los italianos, descentralizó el poder papal para impulsar una mayor colaboración de los fieles en la vida de la Iglesia, viajó por varios países para hacer crecer la presencia pública de la Iglesia y dio un nuevo impulso al diálogo ecuménico con las restantes confesiones cristianas. Las encíclicas de Paulo VI mostraron la preocupación de la Iglesia por problemas del mundo moderno, como el subdesarrollo.
Paulo VI murió en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978 por la mañana, víctima de edema pulmonar, luego de 15 años de pontificado. Actualmente se encuentra en proceso de beatificación. El Papa Giovanni Battista Montini, el Papa Paulo VI. Ahora me encuentro ante la parroquia de San Antonio, la parroquia de Concenzio en Italia, la ciudad natal del Papa Paulo VI. Vamos a conocer enseguida, gracias a una entrevista con el cardenal Giovanni Battista Re, prefecto emérito de la Sagrada Congregación para los Obispos, quien nos da detalles de la personalidad del Papa Montini. Él lo conoció y además nos hace destacar rasgos de su figura poco conocidos. Enseguida, ¿por qué es necesario, vea usted, conocer y estudiar al Papa que terminó el Concilio Vaticano II, el Papa Paulo VI? Nos lo explica el cardenal Re. Fue el Papa de las primeras veces, amante de la modernidad y constantemente preocupado por la defensa de la fe cristiana. Pablo VI fue el primer pontífice en tomar el avión, en viajar a los lugares de Jesús en Tierra Santa, en visitar la ONU. Quizás en la elección del nombre de Pablo, el apóstol de las gentes, estaba ya el fuerte espíritu de evangelización que caracterizó su permanencia en el solio de Pedro. Fue también el Papa que, por amor a los pobres, hizo vender su tiara donando a los últimos lo recaudado. El Papa de la sencillez que abolió la corte pontificia adoptando un estilo sobrio, una figura poliédrica, en muchos aspectos conocida, pero que necesita ser profundizada en otros. Con este espíritu, en la sala de prensa del Vaticano se presentó una cátedra dedicada a él en la Libre Universidad María Santísima Asunta de Roma, una cátedra incluida en el curso de Historia Contemporánea, porque Giovanni Battista Montini fue una de las figuras más importantes del siglo XX. A mí me impresionó siempre su genialidad. Era un hombre de gran inteligencia y de gran genialidad, y al mismo tiempo me impresionó siempre su humanidad y también su humildad. Era un hombre profundamente inteligente y al mismo tiempo humilde. Un protagonista de su tiempo, primero como responsable de la Federación Universitaria Católica Italiana, cuna de la clase dirigente de la Italia de la posguerra, después como sustituto de la Secretaría de Estado por elección de Pío XII, de aquí el nombramiento de Montini como arzobispo de Milán y finalmente la elección del solio pontificio en 1963. Es poco conocida, según el cardenal Re, su obra caritativa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue Montini, sustituto de la Secretaría de Estado, el que fundó la Comisión Socorro para tomar contacto con los refugiados, transmitir las noticias que se podían obtener para las familias. Él personalmente trabajó para hacer llegar ayudas de las naciones católicas que no estaban en guerra, desde Argentina a Brasil y España, que enviaban ayuda con barcos a Civitavecchia y después organizó la distribución. Fue él quien dirigió todo esto. De Pablo VI no se puede olvidar la mano experta y segura con la que condujo el Concilio Vaticano II, abierto en 1962 por Juan XXIII, y la encíclica Populorum Progressio, un pontificado que duró 15 años y que hay que observar con una visión de conjunto. Pensamos que a nivel histórico es un personaje cuyas dimensiones van más allá del mundo estrictamente eclesial o del mundo religioso, pero que asumen una dimensión, tanto en la cultura como en la política, de carácter general mucho más amplio, incluso a nivel planetario. Desde este punto de vista imaginamos, pensamos, deseamos que la puesta en marcha de esta cátedra pueda suponer la activación de una investigación científica, histórica en todos sus detalles sobre un personaje dominante del siglo XX. Nos encontramos en el interior de la Catedral de la Diócesis de Brescia, la diócesis en la que nació Giovanni Battista Montini. Pues desde el interior de esta maravillosa catedral hacemos una pausa, es breve, y regresamos con más del Papa Paulo VI.
Y continuamos con más de este programa especial sobre el Papa Giovanni Battista Montini, el Papa Paulo VI, programa que estamos haciendo para usted desde Italia, recorriendo los lugares donde nació el Santo Padre, donde vivió su juventud, donde pasó el seminario, donde creció y se desarrolló en lo que más tarde sería una entrega decidida a Dios y al servicio en la Iglesia. Nos encontramos ahora ante la Catedral de la Diócesis de Brescia, diócesis donde nació Giovanni Battista Montini. Mire usted, desde aquí, desde esta catedral, le platico que el Papa Paulo VI fue un gran promotor del arte y de la cultura contemporáneos. A él le correspondió establecer en los museos vaticanos la sección de los museos contemporáneos. Vamos a conocer esta información acerca del Santo Padre. En la nota que sigue, usted conocerá esta sección de los museos contemporáneos en los museos vaticanos, allá en la ciudad eterna, la ciudad de Roma. Paulo VI, el gran promotor de la cultura y del arte contemporáneos. No es un lugar de reglas y certezas, sino un terreno de diálogo, un espacio donde intercambiar perspectivas para el futuro. Esta es, en síntesis, la esencia constitutiva de la selección de arte religioso moderno y contemporáneo de los museos vaticanos. La colección, pintura, escultura y gráfica, desde finales del siglo XIX hasta avanzado el siglo XX, permite acercarse a obras maestras inesperadas y conocer muchos aspectos del variado panorama artístico del siglo XX. Inaugurada por deseo de Pablo VI, la sección comienza en los apartamentos de Inocencio II, de Sixto V y de Alejandro VI Borgia, para llegar hasta la Capilla Sixtina. La sección de arte religioso moderno nace oficialmente para el gran público en junio de 1973. En realidad, su historia empieza casi 10 años antes. En 1963 asciende al solio pontificio Giovanni Battista Montini, con el nombre de Pablo VI. Y su gran cultura, su gran atención por los temas culturales y estéticos, además de los teológicos, le lleva a plantear un tema de grandísima importancia, de grandísimo alcance, extremadamente ambicioso en su realización. Quería restablecer el diálogo entre la Iglesia y la cultura contemporánea. Pablo VI escogió los museos vaticanos como el lugar emblemático para realizar este proyecto, el de realizar un museo del siglo XX y después de lo contemporáneo abierto al futuro. Por esta razón, en 1964, convoca al mundo del arte en la Capilla Sixtina, como también hizo hace algunos años el Santo Padre Benedicto XVI. Y Pablo VI les convocó con un proyecto muy preciso. Intenten ayudarnos a llenar este abismo. Intenten perdonar nuestro apresuramiento al juzgar la cultura contemporánea. Ustedes que son creadores de 1000 ideas y de 1000 expresiones, ayúdenos a narrar una búsqueda tan profunda que ha marcado todo el siglo XX. Durante su vida, la colección se enriqueció manteniendo distintas características. Una fragmentación que es una auténtica riqueza para los visitantes que pueden admirar las esculturas de Marino Marini, descubrir la Capilla de la Paz de Giacomo Manzù, realizada para la habitación romana del padre Giuseppe de Luca, conmoverse frente al abrazo del Papa Juan Pablo II con el cardenal Wyszynski de Pedro Cano, o también contemplar el genio de artistas como Salvador Dalí y Vincent van Gogh. Nos encontramos en el interior de la Catedral de la Diócesis de Brescia. Es la diócesis en la que nació Giovanni Battista Montini. En el interior de esta iglesia catedral encontramos este monumento en memoria de la ordenación sacerdotal del Papa Montini. En efecto, en este sitio él fue ordenado sacerdote y aquí vinieron en peregrinación sus sucesores, Juan Pablo II, San Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI. Pues desde este sitio, que recuerda el momento de la ordenación sacerdotal de quien sería más tarde el Papa Paulo VI, le invito a que conozcamos en qué consistió el Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado por el Papa Santo Juan XXIII y concluido por el Papa Beato Paulo VI.
Definir con mayor precisión el concepto de iglesia, hacer fecundo el despertar de sus inmensas fuerzas espirituales y morales, promover la unidad entre los cristianos y el diálogo entre la iglesia y el hombre moderno. Son los objetivos que debe alcanzar el Concilio Vaticano II, que el 29 de septiembre de 1963, Pablo VI, elegido Papa el 21 de junio del mismo año, señala a los obispos de todo el mundo. Subrayando conceptos como diálogo, unidad y renovación, Pablo VI, que había sido miembro de la Comisión Central Preparatoria del Vaticano II, acepta la herencia de su predecesor Juan XXIII y continúa su camino. Desde este concilio, donde la mirada se abre a todo el mundo, afirma Pablo VI durante su intervención, la Iglesia vuelve hoy los ojos de su mente a los pobres, a los necesitados, a los afligidos, a los que están oprimidos por el hambre y el dolor. Este concilio universal, continúa el Papa, quiere lograr que la Iglesia acentúe la encantadora perfección y santidad que únicamente la imitación de Jesucristo y la unión mística con Él por medio del Espíritu Santo pueden darle. Con el fin de dotar de una mayor funcionalidad a la Asamblea, Pablo VI crea un colegio de moderadores que por turnos dirigen las congregaciones generales. Son los cardenales Agaganian, Suenens, Lercaro y Tefner. La segunda sesión resultará ser un periodo de trabajo especialmente intenso. Se discutieron los temas centrales del Concilio Vaticano II. Se comienza el estudio de los esquemas sobre el misterio y la constitución de la Iglesia, el ecumenismo, la libertad religiosa, el papel de los laicos. Al término de la sesión, el 4 de diciembre de 1963, Pablo VI promulga la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia y el decreto Inter Mirifica sobre las comunicaciones sociales. En esta ocasión, el Papa Montini dirige a los padres conciliares palabras de agradecimiento y de esperanza por los resultados alcanzados y el clima de fraterna colaboración conseguido en el curso de los debates. Al final del discurso, cogiendo a todos de sorpresa, Pablo VI anuncia su inminente peregrinación a Tierra Santa, que realizará del 4 al 6 de enero de 1964. Un viaje tras las huellas de Cristo, para el Concilio Vaticano II, es un mensaje de enorme valor. El Papa Montini reafirma así la dirección que habrían de seguir las reformas conciliares, a la luz del mensaje salvador del Hijo de Dios. Por primera vez en la historia, un sucesor de Pedro realiza una peregrinación a Tierra Santa, un acto de trascendencia histórica que culmina en el encuentro entre Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, un acontecimiento decisivo en el camino recorrido por el Vaticano II hacia el diálogo ecuménico entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. La búsqueda de un diálogo con las otras religiones y con las necesidades profundas del hombre moderno, a las que el Papa es especialmente sensible, se confirma ulteriormente con la institución, el 9 de mayo de 1964, del Secretariado para los No Cristianos y el 7 de abril del año siguiente para los no creyentes. El 14 de septiembre del 65 se inicia la cuarta sesión del concilio, la conclusiva. En el discurso de apertura, Pablo VI define el Vaticano II como un acto de amor por la humanidad e invita a vivir con plenitud de adhesión la última fase del Vaticano II. Durante su intervención, el Papa anuncia dos grandes novedades: la institución de un sínodo de los obispos, nombrados en su mayor parte por las conferencias episcopales y convocado, explica el Papa Montini, conforme a las necesidades de la Iglesia por el Romano Pontífice, y en otro orden de cosas, con motivo del 20 aniversario de su fundación, una visita a la Organización de las Naciones Unidas. El 4 de octubre de 1965, Pablo VI habla a la Asamblea General de la ONU. En la gran sala del Palacio de Cristal, ante los delegados de 115 naciones, resuenan unas palabras que dan inmediatamente la vuelta al mundo. La libertad religiosa y la sacralidad de la vida encarnan, según el Papa, la aspiración más profunda de la paz en el mundo. Nunca más la guerra, afirma con fuerza Pablo VI. La paz debe guiar el destino de los pueblos y de toda humanidad. Una exclamación que más que ninguna otra resume el significado del viaje del Papa Montini y que está en línea con el discurso pronunciado el 7 de diciembre de 1965 en la última sesión pública del Concilio Vaticano II. La Iglesia, expone Pablo VI, ha querido realizar un acto de reflexión sobre sí misma, para conocerse mejor, para definirse mejor y para disponer en consecuencia sus sentimientos y sus preceptos. Todo ha ido dirigido a la humanidad entera, añade el Papa. No se llame nunca, pues, inútil a una religión como la católica, que en su forma más consciente y más eficaz, como es la conciliar, se declara toda en favor y en servicio del hombre. Ante la historia, a Juan XXIII se debe el mérito de haber abierto el concilio, pero a Pablo VI el no menor de haber llevado a puerto la extraordinaria empresa.
Nos encontramos ahora ante el Seminario de María Inmaculada, es el seminario de la diócesis de Brescia, donde los seminaristas cursan sus estudios de filosofía y teología. En el seminario de Brescia, Giovanni Battista Montini hizo sus estudios que más tarde lo llevarían al sacerdocio. Y ya como papa, Paulo VI, en el año 1964, elaboró la Constitución Dogmática Lumen Gentium, un documento muy importante del Concilio Ecuménico Vaticano II, en el que se establece que la Iglesia es sacramento en el plan de salvación de Dios, antes de ser una realidad jurídica o una realidad jerárquica. Desde aquí le invito a que conozcamos en la siguiente nota, y a partir de una entrevista con el padre Roberto Tucci y con el padre Raimondo Spiazzi, él fue uno de los peritos conciliares, en qué consiste esta constitución dogmática Lumen Gentium o Luz de las Gentes. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Con estas palabras comienza uno de los documentos más importantes y conocidos del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia titulada Lumen Gentium, Luz de las Gentes. Promulgada el 21 de noviembre de 1964 por Pablo VI, la Constitución clarifica la Iglesia como sacramento en Cristo, como momento crucial del designio de salvación del Padre, antes que realidad jerárquica y jurídica. El Concilio ofrece al mundo entero un rostro renovado de la Iglesia como pueblo de Dios en camino, en la que todos los miembros, ministros sagrados, religiosos y laicos participan en la fe en un sacerdocio común, dando su propia vida y su propia esperanza testimonio de Cristo. Es una reflexión profunda que realiza la Iglesia sobre sí misma, sobre los vínculos de comunión entre todos sus miembros, para que todos los hombres, como está escrito en la Constitución, puedan conseguir la plena unidad en Cristo. En una entrevista de hace 50 años, el padre Roberto Tucci, perito conciliar y director de la revista La Civiltà Cattolica, explica el significado de la Constitución. La Iglesia es ante todo una realidad visible, una realidad histórica, estructurada, orgánica y jerárquicamente, y eso se ve. Se puede contemplar en sus aspectos de grandeza, los que se han pensado ahora en las sesiones de San Pedro, como se puede contemplar en sus aspectos de sufrimiento. Pensemos en la persecución vigente en muchos países y se puede ver también en sus aspectos de límite, de imperfección humana. Ahora bien, más allá de todo esto, hay algo más profundo. La realidad de la Iglesia no se agota en este aspecto visible externo. Antes bien, este aspecto visible externo toma su fuerza, su eficacia, de un aspecto más profundo, de un alma que le viene de la presencia de Cristo en ella. Por eso la Iglesia, después de tantos siglos, continúa reflexionando sobre sí misma, continúa profundizando esta realidad profunda, misteriosa, que la anima, que le hace estar dinámicamente proyectada en su misión. La comunidad eclesial vive y realiza su obra misionera en la sociedad humana, se lee en el documento, pero sin identificarse con ninguna condición social en particular. La Iglesia de Cristo, reafirma el Vaticano II, se realiza en la Iglesia Católica que preside el Pontífice, centro del cuerpo episcopal. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, continúan su servicio y constituyen un colegio, expresión de la comunión entre las iglesias confiadas a cada uno de ellos. De la colegialidad episcopal y de la institución del Sínodo de los Obispos trata uno de los decretos conciliares titulado Christus Dominus. Así hablaba de esto hace 50 años el perito conciliar padre Raimondo Spiazzi. Es importante sobre todo para las relaciones entre obispos y Santa Sede y Sumo Pontífice porque es como una traducción concreta de la colegialidad del episcopado que se había firmado en la Constitución Lumen Gentium sobre la naturaleza de la Iglesia. Las relaciones entre obispos y curia romana y también una eventual reforma de la curia romana de una manera más adecuada a las exigencias pastorales del tiempo presente se afirma bajo forma de oración, de elevación expresa al sumo pontífice de este decreto, especialmente en lo relativo a la denominación de los dicasterios de la curia romana, la internacionalización, o sea, dar una mayor evidencia católica a la curia romana y también la inclusión de obispos tomados un poco por todo el mundo en la curia romana
para que en el estudio de los problemas y en la solución que se les dé aporten la voz de la experiencia de todas las partes de la cristiandad. Descentralización y servicio colegial cambian las relaciones entre los miembros de la Iglesia y la autoridad, que más que como poder es entendida lo primero de todo como un servicio. El Vaticano II recupera así la identidad y la dimensión comunitaria de la Iglesia, característica de los primeros siglos del cristianismo, un pueblo llamado a vivir en la comunión y en la paz, en camino a través de la historia. Y continuamos con más de este programa, queridos amigos. Hemos dejado ya Brescia y nos hemos trasladado un poco más de 100 kilómetros para llegar a la ciudad de Milán, también en Italia. Estamos en Milán porque el cardenal Giovanni Battista Montini fue arzobispo de esta arquidiócesis. Desde la plaza de Santa María de la Gracia, junto a la puerta de ingreso al santuario basílica de esta iglesia de dominicos de Santa María de la Gracia, hacemos una pausa en este programa, es breve. Regresamos con mucho más del Papa Beato, Paulo VI. Estamos en el interior del santuario basílica de Santa María de la Gracia de frailes dominicos. Desde el interior de esta iglesia en la ciudad de Milán, en Italia, le presentaré enseguida imágenes históricas. Usted verá y escuchará hablar al Papa Beato Paulo VI, entregando documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II, presentando un breve resumen de cada uno de ellos y finalmente la declaratoria oficial de la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II. Esto que verá usted es historia. El Papa Paulo VI, que concluyó el Concilio Vaticano II, enseguida la declaratoria de clausura. Ahora, el Papa es beato. Han pasado poco más de 3 años desde aquel 11 de octubre de 1962, fecha de inicio del Vaticano II, y un río blanco vuelve a atravesar la plaza de San Pedro. Los padres conciliares descienden nuevamente por la escala regia, atraviesan el portón de bronce y avanzan lentamente para después ocupar sus puestos en los palcos instalados en el atrio de la basílica. Por último, Pablo VI, que llevado en silla gestatoria, bendice a la multitud. Es el 8 de diciembre de 1965, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Cae el telón sobre el 21º Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica. Es el último acto solemne y festivo de un acontecimiento que vio reunidos en Roma a obispos procedentes de todos los rincones del planeta, experiencias, formaciones, sensibilidades y escuelas teológicas distintas para renovar el rostro de la Iglesia de Cristo, para infundir al mundo nuevas esperanzas, para entrar en contacto con las urgencias y las necesidades del hombre moderno. Este es el momento de los saludos, diría durante la homilía el Papa Montini, un saludo que se dirige a todos sin distinción universal, como fue el Vaticano II. Como un sonido de campanas se difunde en el cielo y llega a todos y cada uno en el radio de expansión de sus ondas sonoras, así nuestro saludo en estos momentos va a todos y cada uno. Se dirige a los que lo acogen y a los que no lo acogen. Resuena y urge al oído de todos los hombres desde este centro católico romano. Nadie está en un camino que sea inalcanzable por principio.
En la línea de salida, todos pueden y deben ser alcanzados. Para la Iglesia Católica nadie es extraño, nadie está excluido, nadie es lejano. Al final de la celebración, Pablo VI anuncia que poco después se dará lectura a algunos mensajes que el Vaticano II dirige al mundo. El concilio trabaja desde hace 4 años para todas las categorías humanas, afirma el Papa Montini, y para ellas ha elaborado la Constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. De nuestra larga reflexión sobre Cristo y su Iglesia, continúa Pablo VI, debe brotar en este instante una primera palabra anunciadora de paz y de salvación para las multitudes expectantes. A los gobernantes, a los intelectuales, a los artistas, a las mujeres, a los trabajadores, a los pobres y a los enfermos, a los jóvenes, estas son las 7 categorías a las que se dirigen los mensajes leídos por otros tantos cardenales que por turno ocupan el ambón. Desde el atrio de la Plaza de San Pedro resuenan las palabras pronunciadas por el cardenal Lienard, dirigidas a quienes tienen en sus manos el destino de los hombres sobre la tierra, a todos los depositarios del poder temporal. Solo Dios es la fuente de su autoridad y el fundamento de sus leyes. A ustedes les corresponde, dicen los padres conciliares a los gobernantes, ser sobre la tierra los promotores del orden y de la paz entre los hombres. Pero no lo olviden, es Dios, el Dios vivo y verdadero, el que es el Padre de los hombres. Es Cristo, su Hijo eterno, quien vino a decirnos y enseñarnos que todos nosotros somos hermanos. Él es quien conduce la historia humana y el único que puede inducir los corazones a renunciar a las malas pasiones que generan la guerra y la desgracia. El último mensaje está dirigido a los chicos y las chicas del mundo entero, a los jóvenes, a los que, como declara el cardenal Agagianean leyendo el texto, están llamados a vivir en el mundo, en el momento de las más gigantescas transformaciones de su historia. A ellos les dirige el concilio palabras de profunda esperanza. La Iglesia se preocupa de que esta sociedad que ustedes van a construir se lee en el mensaje, respete la dignidad, la libertad, el derecho de las personas. Y estas personas son ustedes mismos. La Iglesia los mira con confianza y con amor. Ella posee lo que constituye la fuerza y la belleza de los jóvenes, la capacidad de alegrarse por lo que empieza, de darse con generosidad, de renovarse y de recomenzar con nuevas conquistas. Al final de cada mensaje, Pablo VI entrega personalmente una copia a los representantes de la categoría a la que va dirigido. La ceremonia concluye definitivamente con la lectura por parte del secretario general, Monseñor Felici, de la Carta Apostólica In Spiritu Sancto, con la que el Papa Montini declara clausurado el concilio. El ímpetu de renovación, la atención fraterna a todos los hombres, la disponibilidad de enfrentarse con la historia, esto fue el Vaticano II, el alba de un nuevo camino para la Iglesia de Cristo. Y seguimos conociendo más y más de la vida del hoy beato, el Papa Paulo VI. Mire, me encuentro ante la Basílica de San Ambrosio. Es el edificio más antiguo de Milán. Usted está ante una edificación que lleva aquí más de 1600 años. En efecto, la edificación de esta iglesia basílica data del año 387. Se levantó sobre un campo donde murieron varios cristianos mártires del Imperio Romano. Y desde aquí, desde la Basílica de San Ambrosio, le doy a conocer enseguida esta nota que nos presenta a Caritas Italiana. Caritas es el organismo de ayuda de la Iglesia, el organismo de la caridad que entra en acción con ocasión de desastres para llevar ayuda a población en desgracia y para socorrer a la gente que se encuentra en estado de miseria.
Bien, fue el gran sueño del Papa Beato Paulo VI fundar la Caritas Italiana. Y a 40 años de su fundación, revisemos desde aquí, desde la Basílica de San Ambrosio, en Milán, de la que fuera obispo San Ambrosio y de la que fuera arzobispo el cardenal Giovanni Battista Montini, hoy beatificado como Paulo VI. Caritas Italiana. Conozcamos la gran obra de Paulo VI. Con motivo de su 40 aniversario, Caritas Italiana está releyendo el tiempo transcurrido para reflexionar sobre su papel y para escribir nuevas páginas de testimonio de la caridad en contextos que cambian. Lo han hecho también organizando un coloquio entre los directores de los medios de comunicación católicos italianos sobre la acción de Caritas en un mundo dividido. Ha ido creciendo cada vez más, especialmente en el desarrollo de las Cáritas diocesanas, pero sobre todo a través de esa gran acción de atención, de observación y de acompañamiento que ha caracterizado un poco la historia de estos 40 años. Con el tiempo se ha convertido en el patrimonio principal porque significa escuchar y estar en relación con los pobres. Significa observar un poco las que son las causas que a menudo generan injusticia, pobreza, falta de dignidad. Significa acción concreta de intervención y de presencia capaz de estar al lado de los pobres, respondiendo a sus necesidades, pero sobre todo animando, invitando y estimulando a la comunidad eclesial y al país. Unos 15.000 son actualmente los proyectos que Caritas Italiana está llevando adelante en Italia y en el extranjero. El organismo pastoral de la CEI pide una alianza a los medios de comunicación para volver a poner en el centro de atención los temas apartados y olvidados, desde la pobreza a la inmigración, de la cooperación a las políticas sociales. El padre Antonio Schiortino, director de la Familia Cristiana, ha subrayado el desinterés de los medios por las temáticas vinculadas a la inmigración, demasiado a menudo expuesta en términos de emergencia y de violencia, y el gran trabajo de Caritas. El fenómeno de la inmigración es, especialmente en estos años, un fenómeno masivo. No olvidemos que en Italia tenemos ya la presencia de 6 millones de extranjeros, pero frente a estas masas, a esta multitud de personas que huyen de la situación de guerra y carestía, creo que Caritas ha dado un buen ejemplo a la nación, pero también a la misma comunidad eclesial, no solo desarrollando un trabajo de primera acogida que es indispensable, porque para la primera acogida, como también para la emergencia, es también fácil involucrar a muchas fuerzas, sino sobre todo intentando hacer una obra de cultura de la acogida. Cometido de los cristianos, ha recordado el padre Schiortino, es también el de favorecer la integración y la ayuda a los que llegan a Italia y se quedan allí para tener una vida mejor. El fenómeno de la inmigración se ve como un fenómeno siempre de emergencia, pero hemos de habituarnos a este movimiento de los pueblos y sobre todo a favorecer un camino de integración. En este campo, Caritas, la misma comunidad eclesial, ha hecho mucho con el ejemplo y sobre todo también dando una imagen más real sobre la presencia de los extranjeros. Caritas, con sus estudios, ha demostrado que los extranjeros en Italia no cometen más delitos que nuestros mismos compatriotas y es necesario tener en cuenta que una mala información no puede más que alimentar formas de xenofobia que son a veces un auténtico y verdadero racismo. Ahí tiene usted la Caritas Italiana. No podíamos esperar otra cosa del Papa de la encíclica Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos. ¿Quieres reír?
Hola amigos y lectores de Central, los saludan a Dianes Hernández, Rodrigo Cachero e Ian Cachero Hernández, que ya se durmió, pero bueno, los invitamos a que vean esta entrevista en esta edición de Central. Ahora vamos a recordar un suceso ocurrido en la ciudad de Roma muy reciente, referente al hoy beato Papa Paulo VI. Antes de platico, mire, desde este claustro, impresionante por su arquitectura, pero también por su antigüedad, 1600 años, es el claustro de la Basílica de San Ambrosio en la ciudad de Milán. Desde aquí le platico que la Editrice Vaticana o la Editorial Vaticana tiene diversas librerías en toda Italia. Y en la ciudad de Roma ha querido la Editorial Vaticana dedicar cada librería a un papa. Pues bien, recientemente se inauguró la librería dedicada al Papa Paulo VI. ¿Y quién entonces era el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone? Inauguró formalmente esa librería, dedicada a Paulo VI. Vamos a recordar ese acontecimiento, lo más reciente hasta ahora, antes de la beatificación de Paulo VI. Una nueva librería en el Palacio de Propaganda Fide de Roma, un segundo punto de venta de la librería Editrice Vaticana a 2 pasos de la Plaza de España, dedicado al siervo de Dios Pablo VI. La inauguraban en aquel entonces el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, con la presencia, entre otros, del prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Iván Díaz. Durante el rito de la bendición, el cardenal Bertone recordó la figura del Papa Montini en el 30 aniversario de su muerte como un gran pontífice, experto en humanidad y doctrina. Los motivos de esta dedicación en las palabras del presidente del Consejo de Administración de la librería Editrice Vaticana, Monseñor Giuseppe Scotti. Un punto de venta que hace dar gracias al Señor por el regalo de un Papa así. Pienso que es una cosa muy bella. Este es uno de los retos, pero no olvido que este es un sitio crucial. La Plaza de España es un sitio de turismo mundial. Por eso la librería de aquí, como por lo demás, la librería Juan Pablo II, en la Plaza de San Pedro, tiene un gran carácter internacional en los textos. El cardenal Bertone alababa la iniciativa de dedicar el nuevo punto de venta el Papa Pablo VI, pastor que caminaba con espíritu profético en tierras abiertas a un florecimiento o un nuevo florecimiento del Evangelio, entre intentos misioneros para implantar la iglesia en tierras remotas donde Cristo todavía no es conocido. Y Monseñor Scotti anunciaba que el 10% de los beneficios del punto de venta se dedicarían a las misiones. El carácter misionero se expresará aquí de 2 maneras. La primera, una exposición más abundante de textos de carácter misionero. La segunda, el espacio de arriba, bendecido por el cardenal y vacío todavía. No está vacío por casualidad, porque allí habrá una serie de presentaciones de libros, especialmente en correspondencia con las visitas ad limina. Ustedes saben que cada semana los obispos de países de todo el mundo vienen aquí a propaganda y el espacio de arriba se utilizará precisamente para esto, para la presentación semanal de libros de carácter misionero, en colaboración con la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En la nueva librería se da amplia cabida a los libros artísticos publicados por la Editrice Vaticana en sintonía con el público internacional y turístico, pero también con el edificio que alberga el punto de venta, obra de Borromini. La filosofía es siempre la misma: pasear queriendo ver los libros, tener un recorrido que invite a ver las cosas y a aceptar las propuestas de una forma menos impuesta. El paseo se convierte en un elemento de descubrimiento del espacio arquitectónico, pero también se transforma en fuente de intercambio con lo que se nos ofrece. Cada librería tiene su característica. La de Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro es la librería del Papa de las multitudes, del Papa que dice a la gente: no tengan miedo, abran las puertas a Cristo.
Esta librería es la librería dedicada al Papa que dice: es necesario ser misioneros, no debemos tener miedo de anunciar el Evangelio. Es nuestro derecho y nuestro deber. La librería de la Plaza Pío XII, dedicada a Benedicto XVI, será la librería del Papa de la fe y de la razón en una época multimedia. La librería Paulo VI, la librería de la Editorial Vaticana. Este programa de televisión lo comenzamos desde la Catedral de Milán, la catedral de la sede de la que fuera arzobispo el cardenal Giovanni Battista Montini, el Papa Paulo VI. Y este programa de televisión también lo terminamos desde la Catedral de Milán. Lo que me resta es agradecerle infinitamente el favor de su atención. Le aseguro que ha sido un grande gusto servirle. Y este agradecimiento no solo lo expreso a nombre propio, sino a nombre de todos mis compañeros, el equipo de producción que ha viajado con un servidor, para juntos hacer este trabajo televisivo para usted. Le hemos presentado los lugares donde el Papa Paulo VI nació, vivió, creció, donde se desarrolló. Le hemos presentado un trabajo de investigación para darle a conocer los aspectos fundamentales de la vida de este sucesor de Pedro. Ha sido un grande gusto servirle. Pero no nos despedimos. Mejor le invito a que nos acompañe otra vez la próxima semana. Hagamos una pausa de una semana, porque le presentaremos también desde Milán, Italia, la celebración eucarística para la beatificación de Paulo VI. Celebración eucarística presidida por el Papa Francisco, el Papa que ha canonizado a sus antecesores, San Juan XXIII, San Juan Pablo II, y el Papa que ha beatificado a su antecesor, el Papa Paulo VI. Así que tenemos una cita. Nos vemos la próxima semana para la misa y la beatificación de Paulo VI. Mientras tanto, lo que le deseo es que pase una muy buena semana. Dios le guarde. Mil gracias de nuevo por el favor de su atención. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.